La razón por la que muchos permanecemos estancados en la vida es porque no podemos aceptar ser personas comunes. Con frecuencia, nuestra identidad está construida sobre una fantasía, la idea de que estamos destinados a lograr cosas extraordinarias. Y, si somos un puera eternus, probablemente esta sensación nos resulte demasiado familiar. Esto fue lo que realmente descubrió Carl Jung. Estos individuos son incapaces de comprometerse. No pueden hacer sacrificios, no pueden asumir un costo si no tienen garantizada una recompensa. Y, si no eres capaz de hacer eso, nunca avanzarás en la vida. El puera eternus fue un concepto desarrollado originalmente por Carl Jung. Hace más de 100 años, Carl Jung describió el arquetipo del puera eternus, una figura que representa a la persona que permanece psicológicamente como un niño eterno. Jung identificó el bloqueo psicológico fundamental que impide que ciertas personas desarrollen plenamente su potencial y se conviertan en aquello que realmente podrían llegar a ser. Más tarde, una de sus discípulas más destacadas, Marie-Louise von Franz, dedicó un libro entero a profundizar en este fenómeno. Lo sorprendente es que, a pesar de haber sido escrito hace varias décadas, el libro parece describir con una precisión inquietante muchos de los problemas psicológicos que caracterizan nuestra época. Otra cosa interesante es que este arquetipo de la persona que permanece atrapada en la adolescencia, que nunca termina de crecer, se ha visto enormemente agravado por la tecnología. Es como si las vulnerabilidades psicológicas de este tipo de personalidad estuvieran siendo explotadas constantemente. Por eso, diversos psicólogos han intentado explicar por qué tantas personas parecen permanecer estancadas en su desarrollo. Sin embargo, considero que Jung es quien mejor logra captar la esencia de este fenómeno. Lo primero que haremos será describir las principales características del puera eternus. En primer lugar, suele ser una persona encantadora, con frecuencia conserva una energía infantil, pero de una manera agradable. Actualmente quizá ya no pensemos tanto en ello porque la ansiedad social es mucho más común, pero vemos a muchas de estas personas convertirse en el alma del grupo al que pertenecen. Además, suelen ser increíblemente inteligentes, piensan con rapidez, responden con ingenio, y por lo general, resultan agradables. Cuando alguien los conoce por primera vez, piensan, vaya, esta persona realmente parece excepcional y realmente tiene mucho que ofrecer. Otra característica del puera eternus, que ya hemos mencionado brevemente, es que posee un enorme potencial, sienten una enorme inspiración y parecen capaces de hacer cualquier cosa. Sin embargo, terminan cayendo siempre en el mismo ciclo. Aunque comienzan con mucha fuerza, inevitablemente terminan perdiendo el impulso. Su capacidad para perseverar, para terminar lo que empiezan, para cumplir las expectativas o para estar a la altura de lo que prometen acaba desmoronándose por completo. El puera eternus, en el sentido negativo del término, suele ser una persona profundamente impaciente por naturaleza. Por eso, las actividades que exigen constancia y dedicación a largo plazo rara vez le resultan atractivas. Marie-Louise von Franz escribe lo siguiente: por el contrario, vive inmerso en una continua somnolencia, y esa también es una característica típica de la adolescencia. El joven soñoliento, indisciplinado y larguirucho que simplemente deambula sin rumbo, con la mente vagando constantemente, hasta el punto de que, a veces, uno siente deseos de arrojarle un balde de agua fría sobre la cabeza. Esa somnolencia es solo un aspecto externo, pues si logras penetrar más allá de ella, descubrirás que en su interior cultiva una intensa vida de fantasía. Cuando los conoces por primera vez, suelen parecer personas brillantes o muy impresionantes, pero también provocan una reacción muy particular en quienes los rodean e incluso en ellos mismos, porque hablan de grandes proyectos, pero luego no aparecen cuando llega el momento de hacer el trabajo necesario para convertir esas ideas en realidad. Hablan mucho, pero no logran responder de la manera que la vida exige para alcanzar sus objetivos. Entonces, ¿cómo termina una persona atrapada en esta situación? Aquí es donde quiero detenerme un momento para hablar de lo que Marie-Louise von Franz llama esa preciada vida de fantasía. El problema fundamental del puera eternus es que tiene sueños enormes y grandes ideas, pero cada vez que intenta vivir en el mundo real o poner en práctica esos sueños, termina profundamente decepcionado. Mientras imagina una experiencia, todo parece maravilloso, pero cuando finalmente la vive, la realidad le parece gris, monótona y decepcionante en comparación.
Tiene una visión extraordinaria de lo que quiere hacer. Sin embargo, en el momento en que empieza a involucrarse de verdad y trata de hacerlo realidad, descubre que la experiencia concreta es apenas una sombra de la versión ideal que había construido en su imaginación. El ciclo funciona más o menos así. Tengo una visión idealizada de cómo debería ser la vida. Después entro en contacto con la realidad y, de manera inevitable, descubro que la realidad es aburrida, agotadora y decepcionante. Muchas veces lo que ocurre es que, cuando una persona empieza a involucrarse en algo, termina encontrándose con algún obstáculo. Puede esforzarse muchísimo, trabajar muy duro, pero tarde o temprano surge alguna dificultad. Marie-Louise von Franz escribe: si un hombre logra salir de esta neurosis juvenil, normalmente lo hace a través del trabajo. Sin embargo, aquí suele haber un malentendido. El puera eternus puede trabajar al igual que los pueblos primitivos o las personas con un complejo del yo poco desarrollado, siempre que se encuentre fascinado o en un estado de gran entusiasmo. En esas circunstancias puede trabajar 24 horas seguidas, o incluso más, hasta el punto de agotarse por completo. Pero lo que no puede hacer es trabajar una triste mañana lluviosa, cuando el trabajo resulta aburrido y uno tiene que obligarse a hacerlo. Von Franz sigue con lo siguiente: conozco a un joven que era un ejemplo clásico de puera eternus. Practicaba montañismo de forma extraordinaria, pero odiaba tanto cargar una mochila que prefirió entrenarse para dormir bajo la lluvia o la nieve, envuelto únicamente en un impermeable de seda y utilizando una especie de respiración yógica que le permitía dormir al aire libre. También se entrenó para vivir prácticamente sin comida, solo para no tener que cargar peso. En cierto sentido llevaba una existencia muy heroica, únicamente para evitar depender de un refugio, o tener que llevar una mochila. Lo único que rechazaba por completo era asumir la responsabilidad de cualquier cosa o cargar con el peso de una situación. Lo que realmente mantiene atrapado al puera eternus es el miedo a perder sus posibilidades. En cuanto toma una decisión, siente que está renunciando para siempre a todas las demás posibilidades, y ahí reside el verdadero conflicto. Comprometerse significa sacrificar todas las opciones que quedan fuera de esa elección, y eso es algo que no puede soportar. Piensan: Dios mío, ¿y si realmente tengo que rebajarme a llevar una vida común? ¿Y si tengo que trabajar en una oficina, conversar junto al dispensador de agua y convertirme en uno más del montón? No puedo soportar esa idea. Por eso desarrollan una incapacidad casi patológica para comprometerse o hacer sacrificios. Lo que terminan haciendo es permanecer indefinidamente en ese estado, sin elegir nunca un camino, porque les aterra cerrar las demás puertas que ofrece la vida. Tienen miedo de perder opciones, tienen miedo de quedar atrapados, y cuando alguien siente un miedo patológico a quedar atrapado, nunca puede tomar una decisión. H.G. Baynes describía este fenómeno como la vida provisional. Tal como escribía, se trata de esa extraña actitud y sensación de que todavía no se está viviendo la vida real. Por el momento uno hace esto o aquello, pero, ya se trate de una mujer o de un trabajo, siempre siente que aún no ha encontrado aquello que realmente desea. Siempre existe la fantasía de que, en algún momento del futuro, aparecerá lo verdaderamente importante. Lo que este tipo de hombre teme por encima de todo es quedar atado a cualquier cosa. Existe un miedo inmenso a convertirse en el único ser humano que realmente puede llegar a ser. Siempre está presente el temor de quedar atrapado en una situación de la que ya no sea posible escapar. En la práctica, esto suele manifestarse de una forma muy concreta: experimenta explosiones repentinas de entusiasmo. Recordemos que puede trabajar 24 horas seguidas cuando algo lo fascina, entonces se llena de energía por un nuevo proyecto. Sin embargo, inevitablemente aparece algún obstáculo, algo sale mal, surge una dificultad y termina abandonando el proyecto. Lo deja y regresa a su mundo de fantasía, que hoy puede adoptar la forma de videojuegos, redes sociales, pornografía o cualquier otra vía de escape. Después de un tiempo vuelve a sentir el deseo de hacer algo extraordinario, comienza un proyecto distinto y el ciclo vuelve a repetirse. El resultado es que avanza unos cuantos pasos, pero en muchas direcciones diferentes, es decir, acumula proyectos empezados y nunca terminados. Eso es lo que significa vivir una vida marginal, existir con un enorme potencial que nunca llega a convertirse en una realización concreta.
Existe una expresión del psicoanálisis que me parece especialmente acertada para describir este fenómeno: fracasar en constelar. Una constelación es un conjunto de estrellas que, al unirse, forman una figura reconocible. Individualmente son solo puntos de luz, pero cuando las relacionamos aparece un dibujo con significado. Con el Puera Aeternus ocurre exactamente lo contrario. Nunca consigue formar una constelación con su vida. Nunca integra todas sus experiencias en un proyecto coherente que tenga dirección y sentido. Pero, ¿qué es lo que realmente odia el Puera Aeternus? Todo comienza con una vida de fantasía y después aparece la incapacidad para comprometerse, y claramente no puede comprometerse porque cada decisión elimina otras posibilidades. Ese es el verdadero problema de elegir, que cada vez que decides un camino, renuncias automáticamente a todos los demás. Como consecuencia, permanece indefinidamente en una especie de pantalla de carga permanente. Sin embargo, la vida no espera, y aquí aparece uno de los aspectos más duros de la existencia. Aunque tú no tomes decisiones, la vida terminará tomándolas por ti. Tarde o temprano te verás obligado a elegir. El puer necesita pagar las cuentas, así que consigue algún trabajo, pero ese trabajo nunca representa una elección consciente. No piensa, quiero dedicar mi vida a esto. Al contrario, suele odiar ese empleo, pues lo considera indigno de su talento y siente que está muy por debajo de sus capacidades. Sin embargo, la realidad lo empuja hacia esa situación, y como nunca quiso estar allí, hace el trabajo a medias. Piensa, estoy destinado a cosas mucho más grandes que mover cajas, este trabajo no aprovecha mi inteligencia. Al esforzarse solo parcialmente, la experiencia termina siendo muy inferior a la fantasía que tenía en la cabeza. Cuanto más mediocre le parece su vida, más se refugia en sus fantasías y termina convirtiéndose exactamente en aquello que más detesta, una persona común. Pero, al mismo tiempo, sigue convencido de que está destinado a realizar algo grandioso. Y cuanto más ordinaria se vuelve su vida, más la desprecia. Naturalmente, tampoco quiere comprometerse con esa vida ordinaria, así que vuelve a refugiarse en la fantasía. El problema es que tampoco logra elegir cuál de todas esas fantasías quiere perseguir realmente. Por eso tampoco inicia una acción sostenida, y ese es uno de los mecanismos psicológicos que terminan produciendo la procrastinación. Aquí aparece algo todavía más llamativo. La circunstancia que más suelen culpar son ellos mismos, pero su yo del pasado, y esto es muy importante. A primera vista podría parecer que están asumiendo la responsabilidad de sus errores, pero en realidad no lo están haciendo. Porque si realmente asumieras la responsabilidad por tus errores pasados, actuarías de manera distinta en el presente para corregirlos. Sin embargo, en lugar de corregirlos, convierten a su yo del pasado en otra circunstancia más a la que culpar. Piensan, si hubiera tomado la decisión correcta en aquel momento, actualmente no estaría en esta situación, pero esa reflexión no los lleva a tomar la decisión correcta hoy. Ahí reside lo paradójico, existe una especie de autoculpabilización que carece por completo de responsabilidad real. Lo irónico es que, cuando una persona realmente se ha quedado rezagada en la vida, el único modo de recuperar el terreno perdido consiste en realizar una enorme cantidad de trabajo aburrido, rutinario y repetitivo, día tras día, año tras año. Así es como, en realidad, se construye una vida. Entonces surge la pregunta inevitable: si estamos atrapados en este ciclo, ¿cómo podemos salir de él? Jung proponía una única respuesta: el trabajo. Él mismo llegó a preguntarse si realmente podía ser tan sencillo, si esa era la única cura, pero concluía que el trabajo era precisamente la palabra que ningún Puera Aeternus quería escuchar. El problema central que impide que el Puera Aeternus desarrolle su verdadero potencial es su incapacidad para hacer sacrificios y asumir compromisos. El dilema de una célula madre pluripotente es que, en cuanto se especializa, pierde todas las demás posibilidades. Del mismo modo, cuando una persona decide estudiar una carrera concreta, acepta la posibilidad de que quizá no resulte como esperaba. Si quieres salir de este complejo psicológico, debes observar atentamente cómo funciona tu mente. Al hacerlo, descubrirás que siempre está enfocada en los beneficios potenciales y siempre mira el lado positivo. Pero nunca quiere pagar el costo necesario para alcanzarlos.
Construir una vida significa renunciar a una parte del potencial para convertir otra parte en realidad. Precisamente por eso, al puera aeternus le resulta tan difícil comprometerse. Lo mismo ocurre en las relaciones sentimentales. Nunca termina de proponer matrimonio, nunca siente que sea el momento adecuado para tener hijos, siempre necesita más tiempo para pensar. Si padeces este complejo, probablemente reconocerás este mismo proceso en tu propia mente. Con cada decisión importante aparece el miedo al costo que implica elegir, miedo a cerrar puertas, miedo a perder otras posibilidades. Sin embargo, la vida que realmente deseas solo puede alcanzarse precisamente a través de esos sacrificios. Por eso conviene dejar de concentrarse únicamente en los beneficios y empezar a mirar también las pérdidas inevitables que acompañan toda elección. Observa cómo funciona este ciclo psicológico. Primero aparece la parálisis, luego la incapacidad para comprometerse, después te mantienes dando vueltas en esa interminable sala de espera. Mientras tanto, las oportunidades comienzan a desaparecer y las puertas empiezan a cerrarse. Entonces aparece la culpa, y la persona favorita a la que culpar suele ser el propio yo del pasado. Ese es el núcleo del problema psicológico que Jung identificó con tanta claridad. Por eso, si estamos atrapados en este ciclo, el cambio más importante consiste en dejar de obsesionarnos con las recompensas y empezar a prestar atención al costo, es decir, mirar de frente el precio que implica avanzar. Respecto a esto, H.G. Baynes escribió: intenta eliminar tanto potencial como te sea posible. Suena extraño, pero precisamente ese potencial ilimitado es lo que te mantiene paralizado. Mientras todas las puertas permanezcan abiertas, nunca atravesarás ninguna, y el momento en que cruzas una puerta, inevitablemente las demás se cierran. Eso no es un problema, es exactamente lo que necesitamos hacer. El segundo aspecto fundamental consiste en comprender que el verdadero trabajo siempre es interno. El crecimiento no consiste simplemente en conseguir un ascenso o alcanzar un nuevo logro externo, consiste en desarrollar la capacidad de perseverar. Por eso es tan importante comprender que vivir implica cerrar puertas, ya que nuestras posibilidades no permanecen abiertas para siempre. Tenemos que elegir o, mejor dicho, podemos negarnos a elegir y seguir dando vueltas eternamente en esa sala de espera psicológica. Cuando finalmente eliges un camino, sí, quedarás limitado por esa decisión y habrá momentos aburridos, rutinarios y frustrantes. Tendrás que pagar un precio elevado, y durante mucho tiempo, parecerá que no tienes nada que mostrar a cambio. Pero justamente así es como se rompe este complejo psicológico. Si logras cambiar esa única actitud, podrás liberarte de él. La gran ironía es que, una vez consigues salir de ese patrón, por fin empiezas a construir una vida coherente. Empiezas a crear algo de lo que realmente puedes sentirte orgulloso, en lugar de seguir alimentando una fantasía heroica que evita constantemente el trabajo ordinario, cotidiano y aparentemente insignificante. La vida no se construye mediante explosiones espectaculares de productividad durante 24 horas seguidas. Se construye realizando pequeñas acciones, una tras otra, todos los días. Acciones que resultan aburridas, repetitivas y poco emocionantes. En realidad, aceptar la dureza del trabajo cotidiano, asumir responsabilidades, vivir como una persona común y esforzarse durante años sin garantías de éxito, eso es lo que verdaderamente implica enfrentarse a la realidad. Aunque la mayoría prefiera seguir persiguiendo la fantasía de ser extraordinaria antes que aceptar la realidad de empezar siendo una persona completamente normal. Lo que me gusta de este concepto es que nos señala con precisión qué es lo que necesita cambiar. Hay que estar dispuesto a quedar atrapado, hay que estar dispuesto a aceptar lo gris, hay que estar dispuesto a ser una persona común, hay que aceptar radicalmente la monotonía de la vida. Ese es el verdadero requisito para escapar de este complejo. Pero debemos tener cuidado, porque podemos convertir incluso eso en una nueva fantasía heroica. Podemos pensar, voy a alcanzar la grandeza aceptando lo monótona que es mi vida. Y, en ese mismo instante, el complejo del puera aeternus habrá secuestrado nuevamente el proceso. Al final, superar este patrón no consiste en descubrir un atajo, encontrar la motivación perfecta o esperar el momento ideal. Consiste en comprender que toda vida con significado se construye mediante decisiones repetidas, responsabilidades aceptadas y sacrificios silenciosos que rara vez reciben reconocimiento.
Paradójicamente, es precisamente al abandonar la obsesión por un destino excepcional cuando una persona comienza a desarrollar algo verdaderamente grande, un carácter sólido, una identidad estable y una vida que ya no depende de la fantasía para sentirse valiosa. Jung entendía que el proceso de maduración nunca consistió en convertirse en alguien distinto, sino en dejar de escapar de aquello que la realidad nos exigía. No somos lo que nos ocurrió, sino lo que decidimos llegar a ser. Tal como nos enseña Jung, todo lo que nos ocurre tiene un propósito, y ese propósito es el crecimiento. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir,